Mire, a mí lo que me parece es que cuanto más vamos conociendo de las tácticas de los secesionistas, menos nos gustan. Y más queda claro que todo este llamado proceso que hemos visto era una gran mentira. Buenas noches. Los encarcelados ya no aguantan ni un día más en prisión. Su papel de mártires del independentismo catalán que quieren mostrar ante sus fieles se va difuminando a medida que pasan los días y que renuncian a seguir en rebeldía. Lo vemos en las 5 W. Poco a poco los independentistas encarcelados se van dando cuenta de lo mucho que valoran la libertad. Y si para conseguirla tienen que renunciar a sus principios, negar su estrategia y dar marcha atrás, lo harán. Y lo harán todos, como ya lo han hecho Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, pidiendo desesperadamente que les dejen salir. Los tres se han acogido a la vía Forcadell, es decir, asegurar que van a acatar el 155 sin rechistar. Todo para salir de la cárcel, pero quien todavía se resiste a agachar la cabeza, como lo han hecho sus compañeros, es Oriol Junqueras. El exvicepresidente ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, argumentando que estar en prisión puede dañar su reputación de cara a las elecciones, ya que repite como cabeza de lista de Esquerra. Pero la Fiscalía no retirará su petición de prisión preventiva hasta que se retracte. Si quiere pisar la calle, tendrá que cambiar de estrategia y aceptar volver a la legalidad. Además, hoy la Fiscalía General del Estado se ha negado a que el Supremo asuma las causas de los encarcelados por rebelión y sedición. Junqueras da un pequeño paso atrás, pero no tan firme como el de Rull, Turull, Forn y Forcadell, que ya han asumido el 155. De todas formas, el exvicepresidente de la Generalitat sabe que para poder volver a ser libre necesita aparentar visos de legalidad y convencer a la justicia de que, como ha dicho hoy el mismísimo Duran y Lleida, en realidad él nunca ha sido independentista. Editorial con Gonzalo Vans. Muy buenas noches, María. ¿Les creemos o no les creemos? Esa es la cuestión. Vamos a empezar, si te parece, por el exvicepresidente Junqueras, que dice ante la jueza, entre otras cosas, y hoy se ha filtrado, por cierto, parte de su primera declaración en la Audiencia Nacional ante la jueza Lamela, que es católico y que, por tanto, rehúsa la violencia. Bien, señor Junqueras, eso es verdad, va en el ADN del católico, pero también el no mentir, el no manipular, el no poner a una parte de la población de Cataluña contra la otra, el no enfrentar, el no meter la cizaña, que es lo que usted, en base a la mentira, ha estado haciendo año y año. Con lo cual, señor Junqueras, no vaya usted de católico para lo que le interesa y pretenda que un juez vaya a dictar una sentencia basándose en sus supuestos principios éticos o religiosos. Rull, Forn y Turull ahora dicen que acatan el 155, cuando son los exconsejeros más radicales del exgobierno de Carles Puigdemont. ¿En base a qué? ¿Por qué les tenemos que creer, señores exconsejeros? Por lo que dicen. Dice, por ejemplo, el señor Forn, que era el exjefe de los Mossos d'Esquadra. Dirigía 17.000 tíos armados. Y dice que en ningún momento intentó no acatar la Constitución. Mentira, señor Forn. Pero si la hemeroteca, que es juez de todos, también es su juez. Y ahí se dice claramente, como usted dijo, que los Mossos d'Esquadra van a garantizar que se vote el 1 de octubre. Van a estar con las urnas, con los ciudadanos. Se enfrentarán a quien sean. ¿Por qué miente, señor Forn? En fin, señores, que no les quepa duda que no van a engatusar a la jueza Lamela intentando ahora acatar una cosa que no han hecho durante más de 2 años, que es la Constitución, porque la jueza Lamela saben que son ustedes lobos con piel de cordero. Hoy ha tenido lugar la capilla ardiente para despedir al exfiscal general del Estado, José Manuel Maza. Han asistido el rey, el gobierno y los principales representantes de los partidos políticos, excepto Podemos. Y quiero señalar que además de ser un excelente jurista, era sobre todo una persona recta, justa, equilibrada, sensata y conocedor de la realidad en que se movía. Salen a la luz conversaciones telefónicas entre el exconseller de Hacienda de la Generalitat y su secretaria, en las que desvelan que pretendían destruir documentos el día de los registros de la Guardia Civil, el 20 de septiembre. El sistema de recepción de inmigrantes está colapsado. Como plan B, el gobierno va a acoger provisionalmente a los 519 argelinos llegados en pateras este fin de semana en una futura cárcel de Málaga. Se ha incrementado en un 190% en el año 2017 en relación con el año 2016.
En nuestra sección semanal del Mundo en Guerra hablaremos hoy de la tensión en aumento entre Líbano e Israel con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Hoy el rey Felipe VI, el gobierno y representantes de todos los partidos han acudido a la capilla ardiente del fallecido José Manuel Maza. Todos menos Podemos, porque dicen que ir sería brindarle homenaje a alguien que protegió la corrupción del Partido Popular. Familiares, compañeros y autoridades despiden al fiscal general José Manuel Maza en la capilla ardiente que se ha instalado en la sede de la Fiscalía General del Estado. Su féretro con los restos mortales lo han portado policías y guardias civiles vestidos de gala. Esperaban su llegada el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el fiscal general en funciones, Luis Navajas. Todos han arropado a la familia, a su hijo José Maza, a su pareja y a su padre. El rey ha acudido a la Fiscalía a dar el pésame a los familiares y compañeros. A las puertas le han recibido los máximos representantes de la Judicatura. También ha asistido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha destacado la enorme pérdida que supone el fallecimiento de José Manuel Maza. Quiero señalar que además de ser un excelente jurista, era sobre todo una persona recta, justa, equilibrada, sensata y conocedor de la realidad en que se movía. Realmente ha sido una enorme pérdida que nos ha producido a todos un gran disgusto. Hasta la capilla ardiente se han acercado numerosos políticos y miembros de la Judicatura. José Manuel Maza falleció el sábado en Buenos Aires por una infección renal. La vicepresidenta del Gobierno también ha estado allí lamentando la muerte de Maza, la que califica de inmensa pérdida. Hemos tenido una pérdida humana muy importante, de un hombre entrañable, de un hombre querido por sus compañeros, por aquellos que trabajaban con él, por sus colaboradores, un hombre que a su muerte ha sido reconocido por los que estaban a favor y en contra de él en su vida. Disculpen, no era la vicepresidenta del Gobierno, sino la ministra de Defensa. Y como les decimos, hemos visto a representantes de todos los partidos, menos de Podemos, que se han negado a acudir. Maza, una persona que sirvió al Estado, como gran jurista que era, y así con nuestra presencia lo reconocemos. Reconocemos primero su figura, su aportación a la Fiscalía General del Estado y por supuesto también reconocemos la importancia de la Fiscalía General del Estado para el correcto funcionamiento de nuestro... Bueno, yo creo que era un buen jurista, todos los que somos juristas coincidimos, ¿no?, en esa valoración, una persona de Estado, sin duda, que siempre hizo su trabajo discretamente, cuando no era fiscal general del Estado también, no hay que olvidar que el señor Maza tiene una larga trayectoria y sobre todo un servidor público. Acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación. No hay, pues, voluntad ni riesgo de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral. Buena prueba de ello es que tras la aplicación de dicho artículo no se ha adoptado ya ningún acuerdo ni dictado disposición de ninguna clase ni por el Gobierno, que estuvo reunido al finalizar la sesión parlamentaria del 27 de octubre sin adoptar ningún acuerdo, ni tampoco ninguna orden por ninguno de los cesados consellers. Esto que acaban de escuchar es el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional por los exconsellers cesados Jordi Turull y Josep Rull, en el que acatan el 155 para ver si así les dejan salir de prisión. Han utilizado la misma estrategia que Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento, la de renunciar a la independencia y asumir la aplicación del 155. A esta vía Forcadell también se ha unido el cesado conseller de Interior, Joaquim Forn, y según su defensa, Forn asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia después de la aplicación del artículo.
De todas formas, aunque ante la justicia digan que acatan el 155, esta mañana Rull y Turull han publicado el mismo mensaje en las redes sociales mostrando su desacuerdo con la aplicación de la Constitución y dicen que el día de las elecciones lo derrotarán democráticamente. La semana pasada el Tribunal Supremo inició los trámites para quedarse con las causas de los exconsellers cesados, de los líderes de la ANC, de Òmnium y del exmayor Trapero que tiene la Audiencia Nacional. Pero la Fiscalía General se niega a que el alto tribunal se quede con esos casos. La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo se quede con la causa por rebelión abierta en la Audiencia Nacional, en la que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros 13 exconsellers, así como a los Jordis y al ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Está previsto que la Fiscalía y la jueza Carmen Lamela entreguen hoy sus respectivos dictámenes acerca de la acumulación de las causas. El informe no es vinculante para el juez del Supremo Pablo Llarena, que investiga a los miembros del Parlamento catalán que permanecen aforados, la presidenta Carme Forcadell y otros miembros de la mesa que, al igual que ella, quedaron en libertad bajo fianza. Lamela envió a prisión incondicional al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros 7 exconsellers. Ordenó a Bélgica la detención y entrega de Puigdemont y otros 4 exconsellers huidos, y previamente había acordado encarcelar a los Jordis. De acordar esa acumulación, se revisaría de nuevo la situación procesal de los miembros del cesado Govern. Y tal como ocurrió con Forcadell, cabe la posibilidad de que se les ofrezca renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia y asumir la aplicación del artículo 155. Oriol Junqueras, el ex vicepresidente cesado, también ha pedido que le dejen salir de la cárcel, pero alegando que es para hacer campaña electoral. Dice que hay que valorar el daño reputacional que la cárcel puede ocasionar para un representante político en situación preelectoral, que los candidatos tendrían una participación muy activa en la campaña y que la prisión preventiva lesiona su derecho a la participación política, por lo que la medida cautelar es desproporcionada. Eso sí, no hace ninguna mención a acatar el 155 como sí la hacen sus compañeros. Pero si no se retracta, si no acepta la aplicación del 155, la Fiscalía General del Estado seguirá las instrucciones de Maza que ha dejado, la de mantener la petición de prisión incondicional. Así que, salvo que Junqueras no cambie de estrategia, no saldrá de la cárcel. Además de hoy, en las últimas semanas hemos visto cómo distintos líderes del independentismo han decidido rectificar y acatar la legalidad española como estrategia para abandonar la prisión. Hasta el propio Oriol Junqueras, como veíamos, parece ahora plantearse ese paso atrás. Hablamos ya de todas estas novedades con el director adjunto de OK Diario, Carlos Cuesta. Señor Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? La Fiscalía mantendrá la petición de cárcel para Junqueras si no se retracta. Dado que Forcadell logró salir de prisión, acatando la Constitución y el 155, hoy hemos visto que Forn, Turull y Rull han hecho lo propio. Aunque de momento no se han pronunciado, ¿cree que, por ejemplo, Junqueras va a rectificar y acatar el 155? Es una gran pregunta. A ver, el problema que tiene en estos momentos Oriol Junqueras es que él, por estrategia, y lo dejó muy claro dentro del partido, no tiene ninguna intención de renunciar. O sea, él espera que en algún momento dentro de las negociaciones, que confía en que se abran, tengan que plantear la típica pregunta muy política a ella de decir, oye, ¿cómo vamos a negociar con una persona que está dentro de prisión? ¿Cuál es el problema que empieza a tener Oriol Junqueras? Él, de hecho, se lo ha visto hoy mismo, ¿no? Él dice, yo quiero salir para hacer campaña, pero no ha dicho que acate la Constitución. ¿Cuál es el problema que tiene? En estos momentos sabe que al haber designado a Marta Rovira dentro de Esquerra empieza a tener competencia. Y Marta Rovira es un perfil que va a tener hambre, que va a tener ganas de medrar dentro del partido. Y él ha empezado a temer por su situación. Es decir, él pretende mantenerse como el gran mártir del separatismo dentro de la prisión, pero empieza a tener el problema de que el partido está generando su estructura y la ha designado él. Pero por mucho que la designe él, Marta Rovira querrá tener personalidad propia. Y ese es el problema que va a tener y el problema que él ha empezado a interpretar ahí dentro. Es evidente que los líderes independentistas dicen ahora que acatan la Carta Magna como estrategia pues para abandonar la cárcel, pero ¿no les supone una gran pérdida de credibilidad ante sus votantes? ¿Qué cree usted? Vamos a ver, este es el gran problema que tenemos en estos momentos en Cataluña, es que se decidió convocar esas elecciones del 21 de diciembre sin haber intervenido los medios públicos catalanes y sin haber cortado el pago
algunos de ellos sí, pero muchos no, de las subvenciones que está recibiendo la prensa separatista. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos en estos momentos? Que todos los mensajes que nosotros vemos nítidos, es decir, estos señores resulta que por conseguir salir de prisión, que por cierto llevan una semana, 2 semanas, que es que no llevan más, hay gente que ha pasado bastante más tiempo en prisión preventiva, ¿verdad? Bueno, pues simplemente por salir y por lo que les está ocurriendo en prisión, que básicamente es nada, han sido capaces de decir que ya no creen en el separatismo, ¿vale? Bueno, todo esto es una farsa, lo sabemos nosotros, pero lo saben en Cataluña, porque allí la información que llega totalmente tamizada por TV3, por la radio pública catalana, por las publicaciones que han estado 20 años, 30 años recibiendo subvenciones, y por lo tanto la información de los votantes no es la misma si los votantes fuesen los de Madrid que si son los de Cataluña. Este es el problema que tenemos. Y hoy también hemos conocido que la Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo asuma todas las causas contra Puigdemont y el resto de consejeros. ¿Sería esta una mala noticia para los independentistas? Bueno, lo lógico sería que diese lo mismo, ¿no? La cuestión es que estamos en el territorio en el que estamos. ¿Y cuál es la cuestión? Pues que todo el mundo ha visto que de momento la Audiencia Nacional está siendo más dura en el trato a estos golpistas que lo que está siendo el Tribunal Supremo. De hecho, la famosa vía Forcadell, es decir, yo digo que ya he dejado de ser separatista, yo digo que acato la Constitución y automáticamente nos olvidamos todos de que estos señores han montado no uno, sino 2 golpes de Estado. Hay que recordar que el 9N estaban prácticamente los mismos y también hubo ese golpe de Estado. Bueno, esta vía donde surge la vía Forcadell es en el Tribunal Supremo. Entonces, todos estamos interpretando que es más duro en estos momentos el tratamiento en la Audiencia Nacional que en el Tribunal Supremo. Lo interpretamos nosotros y está claro que lo han interpretado ellos, porque de hecho la propia Fiscalía está reclamando no, que sea en la Audiencia Nacional para que sea más duro. Veremos qué es lo que pasa ahora. Las informaciones que llegan son de que esto va a transcurrir hacia el Tribunal Supremo. Y hoy publican ustedes que la ANC montó una sucursal en un paraíso fiscal en Luxemburgo. ¿Qué beneficios ha obtenido la organización separatista por esto? Vamos a ver, cuando tú montas algo en un país de estos, que es caro, que esto no se monta así en 5 minutos, lo montas por algo. ¿Cuál es la cuestión? Tú estás además dentro del registro de Luxemburgo de entidades sin ánimo de lucro y por tanto estás preparado para recibir donaciones. ¿Qué es lo que ocurre con Luxemburgo? Luxemburgo tiene un sistema de intercambio de información totalmente pactado con la Unión Europea, cierto, ¿vale? Pero muchos analistas siguen considerándolo paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque por mucho que esté dentro de la Unión Europea, es un país con una tributación muy baja, en el caso de donaciones ya ni hablar, y encima el intercambio de información tiene que ir por solicitud permanente. Por lo tanto, la Guardia Civil, cuando está realizando estas investigaciones, que es el que les está siguiendo la pista, no hace como aquí, que directamente, oye, solicita a Hacienda y dice, ábreme el ordenador y mira los movimientos. A un banco, ábreme el registro y mira los movimientos. No, allí tiene que ir a través de solicitudes, a través del sistema judicial. Esto no solamente retarda, sino que hace que o vas a tiro hecho, o si no te puedes pegar toda la vida pegando tiros sin saber muy bien hacia dónde estás disparando. Pues señor Cuesta, gracias y buenas noches. A vosotros. Y vean estas imágenes que les vamos a mostrar. Corresponden a la última ocurrencia de las asociaciones independentistas de ANC y de Òmnium Cultural para protestar por el encarcelamiento del gobierno. Han puesto 2 celdas en mitad de una plaza para que el público pueda entrar y sentarse durante un par de horas y que se puedan hacer una idea de lo que sienten los presos separatistas. Sus familias, las de los presos encarcelados y de los fugados, se han unido también para recabar ayuda económica con el fin de afrontar los gastos que se derivan de la situación de sus familiares. Asuntos Internos se empieza a citar a los Mossos d'Esquadra por su actuación de pasividad durante el 1 de octubre. Los primeros agentes llamados a declarar aparecen en los 41 vídeos grabados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil el día del referéndum. Los Mossos abrieron una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían transmitido desde la jefatura del cuerpo para impedir esa votación. Y hablando de incumplir el deber, ha salido a la luz una grabación del día en que la Guardia Civil registró la Consellería de Economía, en la que se escucha una conversación entre el exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvador, y su secretaria, en la que éste le insta a tirar la documentación por el patio para que no la encuentren los agentes. Lluís, hi ha Guàrdia Civil. Ha estat fora. Agafada damunt de la taula de reunions. Sí. Tota la pila de papers que hi ha. Sí. I fot-los... M'he ficat uns quants sota una caixa d'aigües. Perdó? Digues, digues. Fot-los... Surt fora al pati i llança'ls pel pati. Sents? Espera't. Lluís, estan aquí. Estan aquí. Ens els han trobat davant. Estan aquí dintre del teu despatx. Acaben de demanar pel teu despatx. Amb un despatx? Acaben de demanar pel teu despatx. Què fem? Demanem ordre de registre? Sí, sí. I tant.
Y no podemos olvidar que la policía también impidió que los Mossos quemasen información sensible en una incineradora. El gobierno opina de todo esto que estas tácticas son parte de la gran mentira del independentismo. Pues mire, a mí lo que me parece es que cuanto más vamos conociendo de las tácticas de los secesionistas, menos nos gustan. Y más queda claro que todo este llamado proceso que hemos visto era una gran mentira. Los secesionistas han mentido sobre el pasado, imaginándose un pasado que nunca existió. Y sigue el adoctrinamiento. Durante la fiesta por el juego y la lectura en catalán, celebrada el sábado pasado en Cataluña, los niños acudieron a un espectáculo de magia donde utilizaron una gigantesca pancarta que pedía libertad para los Jordis, para Oriol Junqueras y para el resto de exconsejeros encarcelados por rebelión y sedición. Desde el Partido Popular han apoyado la propuesta de Ciudadanos en el Congreso contra el adoctrinamiento y para evitar la propaganda con los niños. Quien no la ha apoyado ha sido el Partido Socialista. El Partido Popular va a proponer en el Congreso una proposición no de ley para reforzar las competencias de la alta inspección del Estado y evitar el adoctrinamiento educativo en las aulas de Cataluña. Además, va a tratar medidas para evitar el acoso a hijos de policías, de guardias civiles y otros funcionarios del Estado, para evitar la utilización de menores en protestas independentistas. Por el camino que los sucesivos gobiernos de España han omitido una obligación, y este poder legislativo, con mayorías dependientes en algunos casos de partidos nacionalistas, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque el nacionalismo tenía un objetivo, que era convertir la educación en un lugar para trabajar por la destrucción y la liquidación de España. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 7 jóvenes defensores de la independencia de Cataluña por causar desórdenes públicos en la madrugada del pasado 13 de octubre en la céntrica discoteca Teatro Barceló, en la que había sido desplegada una gran bandera rojigualda y en la que sonaba el himno de España. Los arrestados propinaron puñetazos y patadas y arrojaron objetos del mobiliario urbano a varios jóvenes por defender la unidad de España. Y como les contábamos ayer, la crisis independentista ha propiciado que Barcelona haya sido descartada para ser la Agencia Europea del Medicamento, pese a cumplir con todos los requisitos. Desde el Gobierno admiten que no teníamos una buena carta de presentación. Mire usted, cualquier empresa, cualquier agencia, cualquier organización lo que busca es una cierta estabilidad y una continuidad. Y es obvio que el proceso independentista que empezó en 2012 y se ha ido acelerando y agravando a lo largo del tiempo no era la mejor tarjeta de presentación para este tipo de agencia. Pero además de la candidatura, ¿qué más ha perdido Barcelona al no haber conseguido la EMA? Lo vemos. Eran muchos los beneficios económicos, laborales y sociales que hubiera conseguido Barcelona de haberse convertido en la sede de la EMA, además de la repercusión sobre la salud, la calidad de vida y la asistencia sanitaria. Pero al ser eliminada, ¿qué hemos perdido? Por ejemplo, desde el punto de vista laboral, hubieran ido a la ciudad condal los casi 1000 empleados de la EMA, considerados como altamente cualificados, y desde el Círculo de Salud de Cataluña han contabilizado en 5000 los puestos de trabajo indirectos que se podían haber creado. La continua visita de expertos sanitarios a Barcelona hubiera dado una mayor repercusión económica y social sobre la ciudad y el resto del país, también con el desarrollo de nuevos negocios, la atracción de más personal cualificado o el aumento del PIB. Se habían estimado hasta 36.000 visitas anuales a nuestro país. Otro de los asuntos en el que los expertos han coincidido es en el empujón que hubiese supuesto para la investigación española. Actualmente en España están cerca de autorizarse 900 ensayos clínicos anuales, lo que significa que los más de 200.000 profesionales españoles del sector podrían haber sacado tajada de ello mediante un salto cualitativo importante. Además, también se hubieran potenciado otras áreas sanitarias de futuro como la biomedicina o la biotecnología, lo que convertiría a España en líderes mundiales. Esto además supondría un beneficio para la salud pública, la calidad de vida de la población y la asistencia sanitaria. En definitiva, Barcelona, España, ha perdido un total de 340 millones de presupuesto. Vamos a conocer ya cuáles han sido las reacciones más destacadas de esta jornada sobre la pérdida de la EMA. Laura Fernández Cañas, buenas noches. Cuéntanos.
Buenas noches, María. Te contaba ayer las primeras reacciones, pero como era de esperarse, el rechazo a Barcelona ha traído cola y hoy tenemos más reacciones por parte del Gobierno y de los distintos partidos políticos. Ha hablado el ministro de Economía, por ejemplo, Luis de Guindos, que se ha mostrado muy positivo. Ha dicho que está seguro que Barcelona volverá a liderar el crecimiento económico español. Eso sí, lo hará después de las elecciones del 21 de diciembre. Una reacción no muy parecida a la del ministro Alfonso Dastis, que ha dicho que lamenta la terrible pérdida de Barcelona y que espera que sea la última víctima del proceso. Eso sí, reacción opuesta a la del partido la CUP, que no se creen del todo todavía que el independentismo haya sido la razón del rechazo a la ciudad condal y le piden a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, que investigue las razones de este rechazo. Vamos a escucharles. Nosotros, francamente, pensamos que Barcelona, si no se hubiera producido la incertidumbre, la inseguridad a que ha contribuido la actitud de personas como el señor Campuzano y el proceso en general, habría estado sin duda en la segunda ronda. Esperemos que sea la última víctima del proceso. Bueno, lo que queda es trabajar a futuro, siempre hay que mirar para adelante, ser optimistas, ¿no? Barcelona sigue siendo una gran ciudad, sigue siendo una magnífica ciudad para hacer negocios y yo creo que después del 21 de diciembre, con la normalización de la vida política, como siempre comento, estoy convencido que volveremos a tener sin duda el entorno favorable para continuar con el crecimiento económico. El que demanaríem a l'alcaldessa de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona és que faci una anàlisi molt més profund del per què l'Agència Europea del Medicament no ve aquí. Y después de todo esto, en Ciudadanos ven las elecciones como un antídoto para que todo vuelva a la normalidad. Y el resto de españoles, y eso desde luego juega en nuestra contra. Por eso las elecciones del 21 de diciembre son un antídoto ante los políticos independentistas que lo único que hacen es restarnos oportunidades, que lo único que hacen es restarnos soluciones para seguir mejorando, para seguir progresando el conjunto de los catalanes. Escuchábamos a Andrea Levy del Partido Popular y precisamente en ese partido siguen muy descontentos con las afirmaciones de la miembro de Esquerra, Marta Rovira, por haber acusado al Gobierno de amenazar con muertos en las calles a los independentistas. El Partido Popular va a tomar medidas. Y yo les diré más. Desde el Partido Popular estamos estudiando si esas infames declaraciones de que el Gobierno de España quería muertos en Cataluña son materia de denuncia. Y si hay la más mínima posibilidad de que esas declaraciones infames diciendo que el Gobierno de España quería muertos en Cataluña. La negativa del independentismo por parte de la Unión Europea no es nada nuevo, pero hoy se han vuelto a producir reacciones. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, María. Efectivamente, desde el Ejecutivo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Gobierno de España ha trabajado en la misma dirección mientras otros ponían obstáculos. Al mismo tiempo, también considera que el hecho de que Barcelona no haya sido la ciudad elegida se debe a una consecuencia más de la inestabilidad política. Gracias, Alba. Le escuchamos. Yo diría, o sea, a ver, la agencia de Barcelona, Cataluña, España, era un proyecto de país, una candidatura de país, la mejor candidatura, criterios objetivos y técnicos, pero es cierto que el independentismo es un movimiento que no solo existe en España, sino en otras regiones de Europa, que es un movimiento que va contra Europa. Y esta mañana, en un desayuno informativo, el que fuera líder de Unión, Durán y Lleida, ha recordado que la Unión Europea es un proyecto que existe para integrar, no para formar nuevos estados. Existe una tercera razón por la cual no soy independentista, y es que soy europeísta. Y el ser europeísta nos lleva a reflexionar que la separación de Cataluña de España sería tanto como un tumor que irradiaría metástasis al conjunto del proyecto europeo. Gracias, Alba. Buenas noches.
Y el Círculo de Bellas Artes acogió ayer la nueva edición de la presentación de los vinos jóvenes de la denominación de origen La Mancha. 22 bodegas de la interprofesión del Consejo Regulador presentaron sus vinos de la añada de 2017. El acto tuvo como eje principal la entrega de los premios solidarios y premios profesionales que recogen la joven trayectoria de aquellos talentos que han brillado en sus respectivas categorías. Estos galardones están dotados de una cuantía de 5.000 euros y fueron donados a diferentes ONGs y entidades benéficas que estuvieron presentes en el acto. Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en Melilla a un español de 21 años por su presunta implicación con la organización terrorista Daesh, a la que, según el Ministerio del Interior, mostraba plena adscripción y compromiso. Son imágenes de la operación de la Policía Nacional que ha permitido esta madrugada en Melilla la detención de un joven por su presunta implicación con la organización terrorista Daesh. Se trata de un español de 21 años que realizaba labores de captación y adoctrinamiento a través de Internet y redes sociales. Según Interior, el joven había sufrido un intenso proceso de radicalización y mostraba plena adscripción y compromiso con la organización terrorista. En el desarrollo de la operación, que continúa abierta, la policía tomará declaración a otros 2 españoles de 21 y 28 años, que como consecuencia de la labor adoctrinadora del principal detenido, han mostrado su apoyo al Daesh, incluida la defensa del atentado terrorista ocurrido en Barcelona el pasado mes de agosto. La operación implica la neutralización de una potencial amenaza, según Interior, que destaca además que desde el 26 de junio de 2015, fecha en que se elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 209 yihadistas. Y hablando precisamente del ISIS, hoy los terroristas han amenazado al Papa Francisco al publicar un montaje fotográfico donde aparece la cabeza del sumo pontífice colocada sobre el cuerpo de otra persona que aparentemente podría ser un prisionero decapitado. El pasado año, 770 personas ingresadas en los centros de internamiento de extranjeros lograron evitar su salida de territorio español haciendo uso irregular de la figura de protección internacional al solicitarlas in extremis justo tras serles comunicada esa expulsión. Tiene todos los detalles el periodista de La Gaceta, Pepe García Saavedra. Buenas noches. Así es, María, muy buenas noches. El modus operandi es el siguiente. Los irregulares que se encuentran en nuestro país solicitan asilo a España. Y en el tiempo que se resuelve esta petición pueden pasar 2 cosas. Una, que una vez resuelta estos inmigrantes tengan que abandonar el CIE porque ya han cumplido el tiempo máximo estipulado, o bien, de cara a la expulsión, el gobierno que no tenga tiempo material para organizar una nueva devolución. Por entonces lo que hacen es conseguir quedarse más tiempo en nuestro país. Esto lo ha confirmado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por los socialistas en el Senado. Estos 770 inmigrantes a los que te refieres que han hecho un uso fraudulento de esta figura, la de los refugiados, en los meses o años que se encontraban en nuestro país no habían apelado a esta figura. El ministro también ha confirmado, por otra parte, que se ha reducido el número de expulsiones de inmigrantes de nuestro país debido a la menor llegada de irregulares a España a causa de la crisis económica, también al mejor control de las fronteras exteriores y, por supuesto, por la lucha contra las tramas y las mafias que trafican con seres humanos. La llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas, procedentes sobre todo en este último caso ha sido desde Argelia, se ha incrementado en un 190% en el año 2017 en relación con el año 2016. Llegar casi 600 personas que no llegaron, sino que tuvimos que ir con 5 barcos y con 2 aviones precisamente para rescatar y que no se perdiera ninguna vida humana. De hecho, la futura cárcel de Málaga, ubicada en Archidona, será habilitada como centro de internamiento de inmigrantes provisional para acoger a los 519 argelinos llegados en 49 bateras este fin de semana a la región de Murcia. La futura cárcel de Málaga, ubicada en Archidona, será habilitada como centro de internamiento de inmigrantes CIE provisional para acoger a los 519 inmigrantes argelinos llegados en 49 pateras este fin de semana a la región de Murcia.
Según la delegación del Gobierno de Murcia, el traslado se produce ante la falta de capacidad de las instalaciones de la región, actualmente ocupadas por personas procedentes de otros procesos migratorios. Y aunque hay algunas plazas libres, se ha optado por no colapsarlo con esta afluencia masiva de inmigrantes ilegales. El recinto de Archidona, que será inaugurado a principios del año que viene, está construido sobre una superficie que ocupa más de 100.000 metros cuadrados y cuenta con más de 1.000 habitaciones distribuidas en 12 módulos residenciales, además de 4 módulos polivalentes. Por su parte, la Asociación Málaga Acoge ha mostrado su oposición al traslado de los inmigrantes a la futura cárcel, al considerar que con esta medida se están vulnerando sus derechos fundamentales y se produce una privación de libertad ilegítima en un lugar no habilitado para ello. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a poner en el escenario el problema de la inmigración ilegal después de la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Argelia. Hablamos de esta decisión del Gobierno con el portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo. Señor Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Zoido dice que el sistema está colapsado. ¿Cómo son las condiciones en los campamentos que sirven de acogida a estos inmigrantes? Los campamentos que sirven de acogida, es decir, los CETIs, las condiciones, bueno, en ellas participan la Policía Nacional, participa a veces el Ejército cuando tenemos necesidad de campamentos, participa la Cruz Roja y otras organizaciones. Las condiciones son las mejores que podemos dentro de los medios que tenemos. En definitiva, siempre se trata de procurar que estas personas que llegan en patera o por otro medio a territorio español pues tengan unas condiciones dignas para pasar el tiempo en el cual se decide su situación administrativa. ¿Y tiene la Policía Nacional los suficientes medios para enfrentarse a oleadas de inmigrantes que entran a la fuerza en puntos tan conflictivos como las fronteras de Ceuta y de Melilla? Es evidente que no, y así lo hemos denunciado, pero no es un problema solo del Estado español, que no aporta medios a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, es también un problema principalmente de Frontex. Frontex es una institución europea que se dedica, o al menos tiene que dedicarse precisamente a facilitar recursos a las policías para atender a estas necesidades en frontera, y la verdad que Frontex pues no ha participado activamente en estos recursos, no ha dado estos recursos cuando tiene obligación de hacerlo, de ayudar a la Policía Nacional en este servicio. ¿Y cuál es el protocolo que sigue de la policía cuando intercepta un gran número de inmigrantes entrando de forma ilegal en España? El protocolo es sencillo. En primer lugar, se trata de asistirles, darle una ayuda humanitaria necesaria en las condiciones en las que están estas personas. En segundo lugar, documentarlos, tratar de encontrarles una documentación, una identidad, identificarlos. Y en tercer lugar, siempre se recurre a los CETIs, que son centros de internamiento con carácter temporal, donde se le procura una estancia hasta tanto se decida la situación administrativa de estas personas. En la mayor parte de los casos, pues son expulsadas a sus países, son retornadas a sus países y en otros casos, pues ante la imposibilidad de esto, pues se quedan en España. En lo que va de año, la llegada de inmigrantes por vía marítima ha aumentado un 190% respecto a 2016. ¿Le consta que Marruecos y Argelia envíen pateras a España cuando la Unión Europea se retrasa en los pagos en el plan de África? ¿O cree que la llegada de inmigrantes es más bien aleatoria? Mire, antes le hablé de Frontex, antes le hablé del gobierno español, pero realmente el problema es en los países de origen. Si no se soluciona este problema, el problema de la inmigración en países de origen, es muy difícil evitar realmente lo que está pasando. Hay personas con unas necesidades imperiosas y cuyo único objetivo es llegar a Europa, que es donde se les promete, o al menos ellos creen, una vida mucho más fácil. Con lo cual, mientras no se solucione el problema en los países de origen, es muy difícil evitar estas avalanchas. Pues señor Giraldo, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y abrimos página internacional porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha devuelto a Corea del Norte a una lista que había salido hace casi más de una década, la de países patrocinadores del terrorismo. Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha devuelto a Corea del Norte a una lista de la que había salido hace casi una década, la de países patrocinadores del terrorismo. Una decisión que vendrá acompañada de nuevas sanciones para seguir presionando a Pyongyang a poner fin a su desarrollo nuclear.
Además de amenazar al mundo con la devastación nuclear, Corea del Norte ha apoyado repetidamente el terrorismo internacional, incluyendo asesinatos en suelo extranjero. Esta decisión, en palabras de Trump, es un paso crucial hacia el objetivo de lograr la desnuclearización de la península coreana, que él mismo promovió durante su reciente gira asiática por Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas. La Casa Blanca ya había adelantado en las últimas semanas que Trump evaluaba volver a incluir a Corea del Norte en la lista de países a los que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo y de la que Pyongyang salió en 2008. Fue en ese año cuando el gobierno del presidente George W. Bush sacó a Corea del Norte de la lista gracias a los progresos en las conversaciones a 6 bandas para intentar lograr la desnuclearización del régimen de los Kim. Trump también ha dicho varias veces que no descarta una acción militar contra el régimen de Pyongyang, ya que a su juicio años de diálogo no han servido absolutamente para nada. La respuesta del presidente de Corea del Norte no se ha hecho esperar. Lejos de asustarse por la sanción de Estados Unidos, Kim Jong-un ha asegurado que la decisión de Trump le hace más fuerte. El líder norcoreano Kim Jong-un ha asegurado que las sanciones en su contra hacen más fuerte al espíritu nacional durante una visita a una fábrica, según informaron este martes los medios estatales. La información de la agencia oficial del régimen llegó horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de incluir nuevamente a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La designación está acompañada de nuevas sanciones contra el hermético país y está en línea con la actual estrategia de presión de Washington para poner fin al programa nuclear del régimen de Pyongyang. Sin embargo, la mayoría de analistas considera que la inclusión de Corea del Norte en la lista tendrá un efecto más bien simbólico, dada la enorme cantidad de sanciones que ya soporta el país por sus continuas pruebas de armas. Aumenta la tensión entre Israel y el Líbano en la zona sur del país, muy cerca de los territorios ocupados palestinos. El comandante del ejército del Líbano ha ordenado hoy al ejército que ocupa esa zona que esté preparado para enfrentarse al ejército de Israel. Hablamos de ello en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el Líbano acusa a Israel de tener intenciones hostiles contra ellos. ¿Tienen fundamentos para hacer estas acusaciones realmente? Bueno, la verdad es que no tienen mucho fundamento. Realmente no hay intenciones hostiles en el sentido de invadir. El ministro de Defensa, bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas libanesas ha puesto en alerta al ejército ante una potencial invasión. Eso no va a ocurrir, o no es previsible que ocurra y no hay realmente un fundamento. Israel no planea golpear a Hezbollah en el sur del Líbano y menos aún invadir el Líbano y atacar al Líbano en sí, ¿no? Lo que Israel ha dicho es que va a empezar a compartir inteligencia sobre Irán con Arabia Saudí y esto al final, todo lo que sea atacar a Irán, compartir información contra un enemigo como es Irán, atenta a los aliados de Irán como puede ser Hezbollah y por lo tanto en cierta manera el Líbano. Esto es de forma indirecta la amenaza de Israel sobre el Líbano, pero no es una amenaza física de invasión. ¿Y se podría desencadenar una guerra inminente entre Líbano e Israel que arrastre a otros países de la zona? La verdad es que si tenemos en cuenta lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en Oriente Medio, presentarme aquí ahora ante vosotros en televidencia decir no va a ocurrir sería bastante osado por mi parte, ¿no? Pero es bastante improbable, altamente improbable, incluso diría que eso pudiera ocurrir, ¿vale? Es una probabilidad muy remota. Como mucho lo que va a ocurrir es un empeoramiento de las relaciones entre Arabia Saudí y Irán. Ten en cuenta que aquí lo que ocurre es un conflicto geopolítico en dos niveles. Hay un nivel puramente religioso, en el cual el chiismo, que es una de las dos ramas del Islam, como hemos hablado muchas veces aquí en esta casa, las ramas principales del Islam, está representado por Irán o está presidido por Irán, y hay otro que es el sunismo, que es el mayoritario, que está presidido en Oriente Medio por un par de países, Arabia Saudí tradicionalmente y ahora también Turquía. Turquía intenta cogerle también tomar esa preponderancia. Y entre ellos dos surge esa lucha de chiismo versus sunismo.
digamos que representadas, personalizadas en esos dos países. Pero luego también hay una cuestión de poderío regional puramente, algo puramente geopolítico, no religioso, en el cual todos o varios de esos países, Irán, Arabia Saudí y Turquía, aspiran a ser los líderes regionales que dominen el poder político, económico, etcétera, etcétera. Luego aquí en esa lucha al final se hace una cosa que se llaman las proxy wars, las guerras por delegación, en las cuales todos están presentes sin estar combatiéndolas en Siria, en Irak, en Yemen, etcétera, y en multitud de otros pequeños conflictos. Y eso incluye, ahora mismo, estamos viendo cómo se influye en Líbano. En Líbano llevan combatiendo en esa guerra por delegación durante mucho tiempo, simplemente ahora está saliendo a la luz mediática de los grandes medios y un poco por estas declaraciones que están viendo últimamente. Pero esto lleva ocurriendo siempre y no estamos en una guerra, sino de un conflicto de intereses regionales. No es previsible esa guerra. Esa opción. ¿Y cuáles son los movimientos de Hezbollah que últimamente han puesto en alerta a Israel? Realmente nada oficial, no se acusa a Hezbollah de nada nuevo oficialmente, en ninguna de las declaraciones se habla de ello, ¿no? Israel lo que habla es de Irán, se está refiriendo Israel en todo momento a Irán y por ello de cooperar con Arabia Saudí, que tampoco se lleva nada bien con Irán, vamos, ya que nos llevamos mal, a pesar de que no tienen relaciones diplomáticas, Arabia Saudí e Israel, como es normal, Israel está absolutamente aislado, casi aislada del mundo árabe musulmán, y sin embargo Arabia Saudí, pues por otros intereses, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues bueno, Arabia Saudí e Israel pueden empezar a cooperar seriamente en cuestiones de inteligencia contra Irán. No se acusa a Hezbollah de nada nuevo, más que los leitmotivs permanentes de tiene misiles orientados a, es una amenaza, pero no hablan de nada concreto que esté cambiando. Extraoficialmente todos saben una realidad muy cierta, y es el Estado Islámico se está acabando como ente político militar en Oriente Medio, y una vez derrotado el Estado Islámico, cada uno va a empezar a ver cuáles son sus nuevos objetivos. Y Hezbollah lleva 4 años, incluso casi podríamos llamar 5 o 6 años, orientado a vencer a las yihadistas suníes, incluyendo el Estado Islámico en Siria, cosa que por otra parte es de agradecer, pero una vez terminada esta batalla y limpiada Siria del grueso de los yihadistas, lo normal es que vuelva a su interés principal, que es situarse en el Líbano y mirar hacia Israel. Y eso es lo que los israelíes están temiendo. Por lo tanto, ¿termina la guerra en Siria? Muy bien, pero ahora tenemos, hablo desde el punto de vista israelí, un problema muy serio que es Hezbollah, con todo su potencial y su experiencia de guerra, una guerra compleja y total, de vuelta a sus cuarteles de invierno y mirando hacia Israel de nuevo para atacarnos. Luego los israelíes la verdad es que están preocupados y es lógico. Y en el caso de que Israel entrase en guerra con el Líbano, ¿cuál sería el papel principal de Irán en ese conflicto? Yo creo que está muy claro. Irán sigue pensando que Israel habría que echarla al mar, no es el único país de Oriente Medio que lo piensa, y de sus principios fundacionales prácticamente del Estado moderno revolucionario está la destrucción del Estado de Israel. Lo siguen repitiendo cada X tiempo, luego en cualquier tipo de conflicto más o menos elevado, y desde luego una guerra abierta, va a apoyar Irán, siempre va a apoyar al Líbano, no al Líbano en sí, sino al Líbano porque hay una parte importante del Líbano que es chiita y que tiene un ejército que es el de Hezbollah, que es incluso más poderoso que el propio ejército del Líbano. Es decir, estamos hablando de un país, por si alguno de los televidentes no lo tiene bien ubicado, estamos hablando de un país cuyas fuerzas armadas están mejorando año tras año, pero que tiene una milicia llamada Hezbollah, que es terrorista o no, según quien la mire, que es más poderosa que el propio ejército del país. Y muy brevemente, Bruno, como bien has dicho antes, Estado Islámico pierde poderío militar. ¿Quiénes serían los mayores beneficiados y los mayores perjudicados? Bueno, en Irak, hablando de Irak, hay que separar Irak de Siria, muy brevemente, como me has pedido. En Irak los beneficiados es evidente que son los chiitas, que han llevado el peso de las victorias. El Estado Islámico es sunita, con lo cual han vencido a los sunitas, y los chiitas ahora mismo tienen el poder en Irak y además en todo Irak, no solamente en el sur, ya en todo el norte conquistado. Pero además Irán, que ha apoyado con sus milicias y sigue apoyando, tiene
un peso muy importante en Irak. ¿Quiénes han perdido? Los sunitas y los kurdos, como hemos visto recientemente. Y en Siria, ¿quiénes han perdido? Los sunitas, porque a fin de cuentas los yihadistas fundamentalmente ahí son sunitas, empezando por el Estado Islámico y otros grupos. ¿Y quiénes han salido beneficiados? Por un lado, el grupo de sirios y Hezbollah, del gobierno sirio de Assad y Hezbollah. Por otro lado, la coalición apoyada por Estados Unidos de kurdos y unas minorías suníes. Y por otro lado, Turquía. Ahí es mucho más complicado y hay tres grandes ganadores que ahora se tendrán que empezar a pelear entre ellos por el resto del pastel. Pues Bruno, muchísimas gracias por haber analizado con nosotros este conflicto un día más. Gracias por esta sección del Mundo en Guerra. Buenas noches. Complejo hoy. Sí. Y en deportes, Juanma, ¿cómo va la Champions League? Bueno, pues de momento una noticia positiva y una noticia negativa para los equipos españoles. Por un lado, el Real Madrid vence 0-1 con gol de Modric y por otro lado el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán está perdiendo 0-3. Ahora mismo sería segundo de cara a una clasificación el equipo de Berizzo, el equipo hispalense. El Real Madrid también sería segundo, pero por lo menos estaría matemáticamente clasificado para la siguiente ronda. Bueno, pues mañana otro equipo que se quiere clasificar matemáticamente es el FC Barcelona. Lo tendría que hacer ante la Juventus de Turín en la ida, ganando en el Camp Nou. Por tanto, aunque la Juventus remonte y consiga una victoria ante el Barça, también seguirían de momento primeros los de Valverde. Hoy han comparecido en rueda de prensa desde Turín tanto Rakitic como el propio Cingurri, el propio entrenador del Barça. Y ojo, porque Rakitic no asegura al 100% que Messi vaya a renovar. Vamos a ver cómo analiza al rival de mañana. Ahí creo que también hay que ser sinceramente realista. Se merecieron esa victoria. El fútbol va así, que le da una nueva oportunidad para enseñarnos que también de ese partido aprendimos nuestra lección, pero nuestras ganas es aspirar a todos, intentar ganar ante todo cada partido y después, por supuesto, estar en lo más alto cuando acabe la temporada. Estamos viendo, por cierto, el entrenamiento del FC Barcelona en el Juventus Stadium. Valverde también ha comparecido, no ha dado importancia a que Messi todavía no haya firmado esa renovación. Dice que solo falta la foto, que para oficializarlo, pero que Messi continuará en el FC Barcelona y ha dicho que cuidado, que nadie se fíe porque la Juventus es muy peligrosa. Esperamos a la mejor Juve. Es un rival que aquí en su estadio es muy fuerte. Entonces, lo que nos interesa de momento, no estamos pensando en mucho más allá que no sea clasificarnos. No hay un favorito claro para el partido de mañana. Bueno, también ha comparecido el Cholo Simeone. Mañana en casa, en el Wanda Metropolitano, reciben a la Roma y el protagonista volverá a ser Griezmann, que ahora se desmarca con unas nuevas declaraciones en su autobiografía en las que dice que no descarta su salida para el futuro hacia el Manchester United. Uno que parece que se va a quedar muchos años en Madrid es Sergio Ramos, que hoy ha subido unas fotos a las redes sociales. De momento está lesionado, no está jugando ahora, por ejemplo, contra el Apoel. Sigue con la nariz rota, pero está entrenando. Vamos a ver cómo ha subido 5 consejos para todos los defensas para cómo tienen que mejorar su entrenamiento. Lo vemos en las redes sociales. Y también, muy rápido, Neymar, que es noticia, es polémica en París, porque ahí le vemos de fiesta. El sábado ha comparecido Emery, ha dicho que es un chico joven, que es responsable y que mientras salga cuidando de su futuro no hay ningún problema. María. Gracias, Juanma. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos ya, pero no se vayan porque falta el tiempo. Gracias, hasta mañana. Este miércoles llegan por fin las ansiadas lluvias a nuestro país. Lo hacen principalmente a puntos del noroeste y de la mano de un frente frío que nos va a aportar nubosidad en general a zonas del oeste peninsular y lluvias que se van a restringir a Galicia. Esperamos que sean intensas, sobre todo en la provincia de A Coruña. Allí tenemos aviso de nivel naranja y se pueden acumular hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto del país, ambiente bastante tranquilo. En la península, algunos intervalos de nubes altas y atención a las Islas Canarias, especialmente a la isla de La Palma. Allí tenemos aviso amarillo porque se pueden acumular lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y además con presencia de calimas. En cuanto al viento, factor importante durante la jornada de este miércoles en los picos de Europa, en Galicia y en la cordillera cantábrica. Ya esperamos rachas de viento que pueden llegar a alcanzar e incluso superar los 100 kilómetros por hora, con un estado de la mar bastante alterado, y es que en A Coruña esperamos oleaje de hasta 6 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, las mínimas suben ligeramente en el noroeste y las máximas bajan ligeramente. No
obstante, en el sur nos seguimos manteniendo con valores muy agradables y que superan fácilmente los 20 grados. ¿Qué han hecho ellos toda la vida? Pues intentar